¿Y cómo están? Espero que todos se encuentren bien. El tema que vamos a ver hoy se denomina termología. Y el objetivo holístico dice: analizamos la incidencia del calor en la naturaleza, investigando los fenómenos físicos que suceden y explicando la influencia de estos en el normal desenvolvimiento de la vida, para desarrollar costumbres de respeto hacia la diversidad del planeta. Las interrogantes que responderemos mediante el aprendizaje de este tema son las siguientes. ¿Qué es el calor? ¿Cuáles son las diferencias entre calor y temperatura? ¿Qué es un termómetro? ¿Cuáles son sus tipos y utilidades? ¿Cuál es la influencia del calor en el cambio climático? ¡Qué frío! Bien, ahora, ¿por qué sentimos esa sensación de frío? Esto sucede principalmente cuando llega el invierno y la Tierra se encuentra más alejada del Sol. Es decir, sus rayos caen de manera oblicua y en consecuencia hay menos luz y calor y por lo tanto sentimos más frío. Ahora bien, ¿cuándo sentimos calor? Principalmente hace calor en verano, porque los rayos del sol caen sobre la Tierra más directamente, pues dicho astro alcanza en esta época mayor elevación sobre el horizonte, y esto hace que sintamos más calor. Nuestros antepasados en el Imperio Incaico realizaban la extracción del mineral que antes de ser fundido era triturado y lo colocaban en unos crisoles y hornos denominados huayras. Estos eran fabricados de tierra cocida. Estos hornos estaban situados en cimas o colinas muy altas donde soplaba el viento. Para conocer más, veamos el siguiente video. Es necesario aclarar que los incas eran expertos en el manejo del oro y de la plata. El primer metal lo obtuvieron de los ríos de Sandi y Carabaya, en la selva sur de Perú, en abundancia, pero utilizaban el cobre, el plomo y el estaño, y con ello realizaban el bronce, que se extendió por todo el imperio. La mezcla de metales se realizaban en hornos de gran tamaño. Estos hornos se ubicaban en zonas con mucho viento, con el fin de que el fuego se mantenga siempre encendido. De este modo, los incas orfebres trabajaban con la temperatura ideal en sus hornos. A temperaturas elevadas, conseguían fusiones perfectas en sus trabajos. Los objetos de oro y de plata tenían fines ornamentales, hacían joyas. Y bien, ¿qué es la termología? ¿Y qué estudia? La termología es la parte de la física que estudia el calor y la temperatura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre calor y temperatura? El calor es la forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura entre ellos, en tanto que la temperatura es la magnitud vinculada a la noción de frío.
hay menor temperatura cuando hace frío y hay mayor temperatura cuando hace calor. ¿Y cómo yo puedo saber cuándo hace menor o mayor temperatura? Pues midiendo con unos instrumentos denominados termómetros. Continuemos. Al respecto, veamos un poco de historia. En la prehistoria, el hombre primero aprendió a dominar el calor para calentarse, cocinar y defenderse de los animales, principalmente de las fieras. Ya en la antigüedad, la primera referencia formal sobre la importancia del fuego se encuentra en Heráclito, quien sostenía que el fuego era el origen primordial de la materia. Posteriormente, el filósofo griego Aristóteles agregó dos pares de cualidades de la materia, indicando que ésta se podía presentar en estado caliente y frío, de seco y húmedo, y es el primero en referirse a las cualidades de esta. Continuando con la historia en la antigüedad, podemos decir que los griegos y los romanos tenían entre sus dioses a Zeus o Júpiter, o dios del rayo, y a Hefesto o Vulcano, dios del fuego. En el siglo XVII, Salomón de Cox construye el primer motor solar. En ese mismo siglo, William Thomson describió la teoría dinámica del calor, y en el siglo XVIII, Anton Lavoisier, fundador de la química moderna, construyó un horno con láminas curvas de vidrio. Asimismo, Thomas Newcomen con su socio Thomas Savery construyeron una máquina de vapor atmosférica usada para bombear agua fuera de las minas de carbón y estaño. En ese mismo siglo XVIII fue construida la primera máquina de vapor moderna creada por James Watt. En el siglo XIX, Henry Bessemer experimentó con la fusión de metales a través del uso de un horno solar construido con numerosos espejos planos. En ese mismo siglo, James Prescott Joule establece que el calor y el trabajo son manifestaciones de la energía térmica. En el siglo XX se comprobó que el calor es una forma de energía que obedece a la teoría molecular de la materia y es utilizado para encender hornos, fundir metales, hacer diariamente la comida y otras actividades básicas para la vida de una persona. Bien, ¿en qué consiste la transferencia del calor? Consiste en el intercambio de energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se puede transferir mediante convección, radiación o conducción.
Bien, veamos en qué consisten estos tres fenómenos de la energía térmica. En primera instancia tenemos la conducción térmica, que es una transferencia de calor entre dos cuerpos sólidos. Si una persona sostiene uno de los extremos de una barra y al poner en contacto el otro extremo con el fuego, el calor se transmitirá hasta el extremo más frío por conducción. En la convección térmica, cuando un recipiente con agua se calienta, la capa de agua que está en el fondo recibe mayor calor. Esto provoca que se desplace hacia la parte superior del recipiente y entonces parte del agua más fría baja hacia el fondo y se produce el fenómeno de la convección. La radiación térmica consiste en que la Tierra recibe calor del Sol por radiación y mejor si lo hace por medio de colectores solares, que luego son utilizados para suplir necesidades domésticas. Ahora pasamos a indicar qué es un termómetro. Un termómetro es un instrumento que mide la temperatura de cualquier sistema o cuerpo en forma cuantitativa. ¿Qué tipos de termómetros hay? Está el termómetro de mercurio, los pirómetros de gas, digital, el termómetro de mínima y máxima y los termómetros clínicos. Vale indicar que el termómetro de mercurio actualmente ya no es utilizado. Pasemos a ver el siguiente video. Conocer nuestros instrumentos. Existen 4 tipos primordiales de termómetro. Los termómetros digitales de contacto, que toman la temperatura de manera muy rápida, pero son de mayor costo y dependientes de baterías. Pueden ser usados en la axila, en la boca o el recto en algunos casos. Los termómetros infrarrojos para temperatura óptica o de oído, los cuales no ocupan tocar una estructura directamente, solo están en la cercanía. Se consideran de gran confianza, son rápidos pero tienen algunas trampas que dificultan la medición. Los termómetros de cinta, que se colocan en la frente, usan una sustancia que cambia de color depende de la temperatura. Son relativamente baratos, pero tienen un enorme margen de error, haciendo de los menos confiables de todos. Y los termómetros de mercurio, que tienen 2 variantes. Los de uso general para axilas y boca, que son largos y delgados, y los de uso rectal, que tienen una punta redonda y corta. Estos son los más comunes y bastante confiables. Los de mercurio. Los termómetros de mercurio están prohibidos desde el año 2006, es decir, llevan ya 11 años prohibidos por la toxicidad del mercurio. No he traído ninguno de ejemplo porque ya no hay ninguno y no deberéis tenerlo en vuestras casas. Sin embargo, buscaron un sustituto, que es el termómetro de Galinstan. Estos termómetros, ¿qué significa Galinstan? Significa galio, indio y estaño. Galio, indio y estaño. Son más similares a los de mercurio porque sube y baja. Para tomar bien la temperatura con un termómetro normal, de los de toda la vida, la mejor manera sería coger el termómetro apuntando hacia el cielo. Nos lo metemos así, apuntando hacia el cielo, y cuando lo tengamos así, damos el pellizco, lo giramos y se queda perfectamente colocado en mitad de la axila. De esta manera, toda la punta del termómetro se queda debajo de la axila, no queda ningún cachito al aire y nos aseguramos de que la temperatura se tome mucho mejor. El termómetro infrarrojo tiene la característica de medir la temperatura sin necesidad de tocar el cuerpo, gracias a un lente que se ubica a unos centímetros de la frente. La explicación está en que el cuerpo humano, como los objetos, desprende rayos infrarrojos con varias longitudes de onda dependiendo del calor.
El lente del termómetro convierte estas radiaciones en señales eléctricas que luego, gracias a un complejo mecanismo, son interpretadas y convertidas en señal digital para saber la temperatura del cuerpo. En el caso de los viajeros, la temperatura se toma al llegar a su destino para evitar contagios. Aquellos con una temperatura por encima de 38.6 grados centígrados son examinados, aislados o liberados. Bien, pasando a las orientaciones metodológicas, los termómetros pueden utilizar diferentes escalas, ya sea en grados centígrados o Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Veamos la transformación de las diferentes escalas termométricas en el siguiente video. En Celsius. Para convertir grados Kelvin en grados Celsius, se debe restar 273 grados Celsius a la temperatura en grados Kelvin. Para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, se debe sumar 32 grados Fahrenheit al producto entre la temperatura en Celsius y 9/5. Para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, se debe multiplicar 5/9 al resultado de la diferencia entre la temperatura en grados Fahrenheit y 32. ¿Me podrías explicar algunos ejercicios? Convertir 70 grados Celsius a grados Kelvin. Según la fórmula, se debe sumar 273 a la temperatura en grados Celsius. Esto nos da como resultado 343 grados Kelvin. Convertir 50 grados Celsius a grados Fahrenheit. Se debe multiplicar 50 grados Celsius por 9/5 y sumarle 32. Se obtienen 122 grados Fahrenheit como resultado. Para convertir menos 300 grados Celsius a grados Kelvin, se debe sumar 273 a la temperatura en grados Celsius. No es posible desarrollarlo porque el resultado sería un número negativo, y en la escala Kelvin no existen temperaturas inferiores a 0. En el sector de la experimentación, vamos a construir nuestro propio termómetro en base a los siguientes materiales: una botella de cristal con tapa, plastilina, agua, alcohol, colorante y una pajita de refrescos. Veamos el procedimiento en el siguiente video. En este sector de la experimentación también podemos construir nuestra propia cocinilla de alcohol en base a los siguientes materiales: una latita con tapa, alcohol, un clavo pequeño y un martillo. En el siguiente video veremos el procedimiento.
Tras realizar una investigación relacionada con el calentamiento global, podemos ver que los incendios están causando un cambio de temperatura y hacen que cada vez sea más alta, provocando lo que llamamos el calentamiento global y en consecuencia también la extinción de especies animales y vegetales que habitan esos lugares. En este sector se te sugiere realizar una campaña contra la contaminación ambiental y el calentamiento global. Para ello puedes utilizar cartillas en cómic, exposiciones audiovisuales, carteles y de esa manera contribuir a una mejor calidad de vida en la comunidad. También de la ciencia puedes hacer algo divertido y principalmente yendo a visitar, en este caso, el Museo de los Metales, para conocer principalmente sobre la fundición de estos materiales. O bien, si tienes habilidades para realizar poemas o versos, aquí tienes una sugerencia siempre relacionada con el tema. De ti depende con toda tu creatividad cómo puedes divertirte haciendo ciencia. Tus productos o resultados para presentar en la feria de fin de gestión será la cocinilla en base a alcohol de quemar y tu termómetro casero. Gracias por tu atención y no te olvides de visitar mi blog Conciencia de la Vida o bien en Facebook Infovía Boliviana. También mis libros en isu.com. Hasta una próxima oportunidad.